Bueno, buenas tardes. Espero que hayan tenido buen provecho todos aquellos quienes fueron a almorzar ahora a los bares del centro. Por suerte hoy hace un día muy lindo. Y bueno, para esta jornada de la tarde tenemos para compartir con ustedes esta mesa que va a tratar sobre inteligencia artificial en la educación. Específicamente vamos a trabajar sobre este tema con enfoque en lo que está sucediendo en Uruguay. Hoy yo me llamo Santiago Olivera, soy parte del equipo pedagógico de Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial en Ceibal y me acompañan Pablo, Isabel y Lorena, que van a estar acá exponiendo cada uno desde su lugar los avances que se están logrando en inteligencia artificial. Antes de comenzar, esto es un pedido. Tengo que decir unas palabras en relación a esta instancia de escuela de verano que está sucediendo nuevamente por parte de Ceibal. Gracias por formar parte de la 7ª edición de la escuela de verano, un congreso que incluye talleres, conferencias y paneles temáticos con personas expertas nacionales e internacionales. Para Ceibal, el desarrollo profesional docente es un pilar clave para la construcción de un sistema educativo, equitativo e inclusivo, preparado para responder a los desafíos del futuro. Muchas gracias a todos los que se están sumando a estas instancias de escuela de verano. Para nosotros es re lindo por compartir este comienzo de año con toda la comunidad docente. Bueno, como les decía, hoy vamos a estar en este panel sobre IA en la educación, específicamente con esta perspectiva uruguaya. Yo voy a estar como moderador. Les cuento un poquito sobre la dinámica. Vamos a estar con 3 exposiciones de cada uno de los ponentes, que ahora voy a pasar a presentar a cada uno para que los conozcan un poquito más. Y posteriormente vamos a abrir un espacio de preguntas con el público. Así que pueden sentarse más adelante si quieren, pueden ir apuntándose los temas por los que quieran conversar y vamos generando ese espacio de intercambio, que está re bueno poder tener acá a estos compañeros que nos están apoyando en esta instancia. Voy a pasar bien rapidito con la presentación de cada uno de ellos, así ya podemos dar paso a la parte interesante, que es la exposición. Presento ahora a Isabel Amigo, por acá, gerente de innovación en Ceibal. Isabela es ingeniera electricista por la Universidad de la República y tiene un doctorado en Ingeniería Eléctrica y Computación, obtenido en la Universidad de la República y Telecom Bretagne, de Francia. Su trayectoria combina la investigación, la docencia y la gestión de proyectos tecnológicos. Realizó estudios de postdoctorado en Telecom París. Posteriormente, trabajó en IMT Atlantique en Francia como docente investigadora. Actualmente, también es docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Muchas gracias por sumarte, Isabel. Lorena Echeverry, por acá, profesora adjunta en el Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, con régimen de dedicación total. Es ingeniera en computación y tiene una maestría y un doctorado en computación, ambos por la Universidad de la República. Es investigadora a nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y grado 4 en PEDESIVA, Informática. Además, coordina la maestría de Ciencia de Datos y Aprendizaje Automático de la Facultad de Ingeniería e integra el Centro Interdisciplinario de Ciencias de Datos de UDELAR. Muchas gracias, Lorena. Y por acá tenemos a Pablo de los Campos, especialista en tecnología educativa y docente de ciencias de la computación. Actualmente coordina el área de tecnología e innovación en instituciones que abarcan desde el preescolar hasta el bachillerato, impulsando proyectos que unen enseñanza y transformación digital. Su trabajo integra herramientas tecnológicas en los planes de estudio para desarrollar pensamiento crítico, creatividad y ciudadanía digital responsable. Con un enfoque orientado a la innovación, fomenta el liderazgo en entornos educativos disruptivos y prepara a las nuevas generaciones para enfrentar los desafíos de la era digital. También, Pablo, muchas gracias por sumarte. Bueno, tenemos 2 preguntas que orientan como esta presentación, que más o menos van articulando los materiales que preparan los compañeros, y que son: ¿qué avances estamos logrando en Uruguay con la integración de la inteligencia artificial en la educación? ¿Y qué futuro debemos construir para que estas tecnologías sean herramientas inclusivas y significativas en el aprendizaje? Sin más preámbulo, doy pasaje a la presentación de Pablo, que va a ser el primero. Muchas gracias, Santiago.
¿Cómo andan? ¿Todo bien? Yo me toca romper el hielo, así que quiero saber un poco con quién está acá en el aula, en la aula magna se llama, no sé. Levanten la mano, por favor, la gente de primaria, que trabaja en primaria. Secundaria. Está parejo. Gente de Ceibal. Otros mortales. Ok. Bien, yo voy a hablar un poquito de la perspectiva de la docencia de secundaria y primaria. Y voy a arrancar también con algo un poco interactivo. Esto lo tomé de Guadalupe Noé, se lo pedí prestado. Es una diana, voy a tratar de hacerlo rápido porque tengo poco tiempo y me voy por las ramas. En el centro yo me siento confortable con esta acción que voy a decirles ahora. Amarillo, incomodidad, y afuera el rojo es pánico o enojo. Jugar un deporte, levanten la mano los que se sienten confortables. Incómodos. Pánico, enojo, ¿alguno? Una persona. Capaz que sos muy futbolera, capaz te pones un poco violenta, ¿no? Mirar un deporte confortable, sí. Incómodos. Enojo, pánico a alguien, sí. Bueno, es el del Tano Pazman Bien, y esto es mirar cómo otro mira un deporte. O sea, videoreaccionar a los deportes. Confortables, pocos, incómodos, bastante más. Y enojo alguno, sí. Bueno, esto los alumnos lo están haciendo mucho y todo el tiempo. Hay gente que se gana la vida siendo youtuber, videoreaccionando, ¿no? El que está ahí en la imagen es un youtuber muy conocido español, que, por ejemplo, ayer se afeitó y fue súper viral. Mírenlo porque queda muy gracioso. ¿No tienen? Sí, alguien lo vio. Sigo. ¿Escuchar música? ¿Confortables todos? Sí, ¿no? ¿Alguien le produce otra cosa? ¿Escuchar música? ¿Sí? Escuchar música, pero que el cantante cante una letra que fue generada íntegramente por inteligencia artificial. ¿Confortable? Algunos. ¿Incómodos? Enojo, pánico, ¿sí? Yo creo que cada vez más vamos a tener canciones que alguna parte en su totalidad tengan inteligencia artificial metida en el medio. Algunos lo van a decir, otros no nos lo van a decir. Y último nivel, asistir a un show de un artista musical que es completamente virtual. O sea, ir delante de la arena a ver un holograma. ¿Confortable? ¿Incomodidad? ¿Pánico? Ok. Yo creo que esto ya... En otros países, no sé, Corea del Sur, que están más adelantados, tal vez tienen como idols, que son hologramas, y la gente los paga por esto. No sé cuándo va a venir, si va a ser una moda o no, pero es probable. Cuando tenés el Lollapalooza o cuando tenés diferentes ubicaciones en el Rock in Rio, no vas a asistir completamente a todos los conciertos. Algunas partes son hologramas. Bueno, puede ser. No sé, pero bueno, la cuestión es que esta intro en realidad es para decir que uno a veces se siente un poco agobiado con la tecnología, uno se siente que nuestra capacidad de adaptarnos es lineal y que la tecnología va en un momento que es exponencial. Entonces, los docentes muchas veces se sienten ahí, ya pasó el cruce de caminos. No puedo adaptarme lo suficientemente rápido, perdí el tren, no sé qué hacer, me siento agobiado. Y yo creo que la respuesta es, está bien sentirse agobiado. Uno no puede comprender todo el tiempo y hacer la transposición didáctica de lo que es una tecnología para que realmente funcione en el aula es algo complejo. Lo tenemos que hacer nosotros, pero es muy difícil. Conocer la herramienta, probarla, validarla, adaptarla, iterarla de vuelta, me parece que es algo que hay que hacer, pero no podemos estar todo el tiempo. Yo cuando los últimos 3 años que vino como el hype de la inteligencia artificial, al principio decía, quiero ver todo, quiero probar todo, quiero leer todo. No puedo hacerlo. Me cuesta, pero no lo puedo hacer. Bueno, sigo para adelante. La tecnología para mí tiene 2 funciones. Hacer las cosas mejor, o sea, nos mandamos WhatsApp, nos mandamos carta. Yo con mis alumnos de quinto de escuela escribí una carta en papel por primera vez a sus compañeros de Argentina. La carta demoró 4 meses y medio y salió 3 veces más que tomarse el buquebús, llevarla, comprarse unas docenas de facturas y volver. ¿Tá? Hubo que declarar el valor de una carta porque Argentina, la FIP, así lo pedía. O hacer cosas nuevas. ¿No? Yo tengo una cruzada contra las maestras que hacen un sistema solar y no le explican la escala.
Entonces, ¿no? Si yo hago, alguien me dice que sí, si yo hago el Sol y pongo a Plutón al lado, en realidad tendría que estar fuera de Uruguay, ¿no? Pero bueno, la tecnología puede ayudarnos, en este caso, a mostrar un poco lo que es la escala del sistema solar, que en realidad somos una bolita azul nada más. Yo creo que el futuro está acá, pero está desigualmente distribuido. Esto no es una frase de William Gibson. Voy a ir rápido. Esta es una gráfica de ISILS. El ISILS es como la prueba PISA, pero de tecnología. Uruguay está por debajo del promedio de los países, pero su distancia entre los niños y adolescentes más favorecidos y menos favorecidos es muy amplia. El quintil 1 está al lado de Kosovo y Omán, y el quintil 5, o sea, los niños más favorecidos, están entre Dinamarca y Bélgica. O sea, hemos hecho mucho, pero todavía hay un montón de cosas que pueden suceder. En una mirada optimista y realista, espero, así me considero yo, optimista y realista, creo que la inteligencia artificial en la educación puede, en incondicional, ser una ayuda para democratizar el acceso a la información, para que seamos una sociedad más justa y equitativa. Me gustaría que eso suceda. No sé si va a pasar. Depende un poco de nosotros de que suceda así. Yo quiero que pase esto. ¿Todos saben lo que es inteligencia artificial? ¿Sí? O sea, es básicamente cuando una máquina imita una funcionalidad que es del campo del ser humano. Capaz que la primera vez que nos enfrentamos a esto en el gran mundo es cuando Garry Kasparov perdió contra Deep Blue su partida de ajedrez. Una máquina venció a un ser humano en una actividad netamente humana. Eso después fue un poco para los nerds, habían palabras, ¿no? Un poco menos accesibles, pero bueno, en los últimos años vino como una revolución porque, bueno, tenemos ahora lo que llamamos los lenguajes de gran tamaño, que básicamente saben escribir como nosotros o mejor que nosotros. No razonan igual, esto lo van a explicar mejor mis compañeras que son ingenieras, pero tenemos como diferentes empresas que están como viendo quién es el mejor en esto. OpenAI tiene ChatGPT, que es casi como el estándar, ¿no? Uno dice googlear o entrar a YouTube, bueno, usar ChatGPT. Google cambió de nombre, se llama Gemini, Microsoft Copilot, Anthropic tiene Claude, y esta nueva de últimas 2 semanas, DeepSeek, que es la china, que está bastante divertida, pero si uno le pregunta qué pasó en la piazza de Tiananmen, con unos tanquecitos, no te va a responder nada, dice, no lo sé, o qué opinas de Taiwán, te va a decir, no tengo idea de lo que estás hablando. Pasan esas cosas, ¿sí? Los lenguajes de gran tamaño tienen mucha información, pero tienen sesgos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando esto irrumpe en noviembre del 23 ChatGPT, que era una herramienta que nos permitió interactuar con un lenguaje de gran tamaño de forma rápida, fácil, a través de un chat, ¿sí? Y que era realmente útil? Bueno, en realidad mucha gente empezó a demonizarla o divinizarla, ¿no? Se puso tecnófilo o tecnófobo, como quieran decirle. Bueno, no, las dos puntas, las dos partes, ¿no? Noam Chomsky, que yo lo quiero mucho, pero él no lo sabe, pero dice que el ChatGPT es plagio de alta tecnología. Italia bloqueó el chat, Nueva York lo prohibió en las universidades, y así estamos. Elon Musk, Harari y demás dijeron esto es un peligro. Y Bill Gates en noviembre dijo que en 18 meses los chats de inteligencia artificial comenzarán a enseñarle a leer a los niños. Ninguno le invocó porque pasaron de mambo y se fueron para el otro lado. Bueno, ahí estaba. Esta gráfica representa, es de marzo del 23, una versión antigua de ChatGPT, la 3.5, le pusieron pruebas estandarizadas, ¿sí? La segunda que está en la gráfica es el SAT, que es la prueba de admisión a las universidades de Estados Unidos, y ChatGPT, una versión, no sé, de Neandertal de ChatGPT, era la mejor de la clase. Respondía mejor que el 95% de los estudiantes. Entonces, cosas que antes funcionaban ya no funcionan igual. Ya no podemos pedir trabajos y herramientas que ya hoy no tienen valor, no hay un proceso educativo entre medio. Siempre hubo ayudas, pero ahora tenemos que pensar diferente.
Las pruebas de ingreso al CFE y la prueba acredita también. Bueno, a mí me preguntó ANEP, ¿cómo hacemos para prohibir esto? Bueno, no podemos tapar el sol con un dedo, busquemos, que es lo que sabemos, educarla. ¿Sí? Esto, como podían resolver muy fácilmente las pruebas estandarizadas, se creó otra prueba donde 1000 personas daban como una batería de preguntas que están como secretas para que no entrenarlas a los lenguajes, y son muy difíciles. El modelo 4O de ChatGPT respondía al 3%. Esto es del enero. Después vino Grok, la inteligencia artificial de Elon Musk, de X o de Twitter, para mí sigue siendo Twitter, respondía al 3,8%, Claude 4%, Gemini 7%, la versión O1 de OpenAI el 9%, DeepSeek el 10%. La última versión que tenemos ahora de ChatGPT, que es la O3 Mini High, respondía al 13%, y otra versión de OpenAI que solo está disponible en Estados Unidos y para usarla tenés que pagar $200 por mes, responde el 26% de estas preguntas. Eso pasó de enero a hace unos días atrás. Vamos muy rápido, demasiado rápido tal vez, pero bueno, ahí estamos. Las inteligencias artificiales, y sobre todo los lenguajes de gran tamaño, no razonan como nosotros. Sabían responder y escribir muy bien, cosas muy complejas, pero por ejemplo, fallaban estrepitosamente cuando le preguntaba ¿cuántas U tiene Uruguay? Entonces le pregunté eso y la palabra Uruguay tiene 2 letras U, me decía. Porque funcionan por probabilidad, que es la respuesta más probable. Yo le puse, esto es incorrecto, y dice, 1000 disculpas por el error, porque son muy políticamente correctos. Siempre se van a decir, perdóname. La palabra Uruguay contiene 3 letras U, gracias por corregirme. Yo le digo, ¿estás seguro? Tiene razón, cometí un error nuevamente, la palabra Uruguay tiene 4 letras U. Tiene una, revisá, 1000 disculpas por la confusión, de acuerdo contigo, la verdad tiene una. ¿Tá? Eso lo hacían así, ahora lo aprendieron a hacer, le agregaron un lenguaje de programación adentro y demás, son como un poco más sofisticadas, pero esto bueno, era lo que se le llama técnicamente una alucinación, ¿sí? Responden por probabilidad. Esta imagen fue generada por una inteligencia artificial, también podemos pasar de texto a texto o de texto a imagen, ¿sí? Y para mí es una linda metáfora porque bueno, los docentes somos los que manejamos la bici, somos los que ponemos a pedalear, sabemos el rumbo, hacia dónde va, tenemos el volante para decir vamos izquierda, derecha, más rápido, más lento. Y la inteligencia artificial generativa es el copiloto. Deberíamos usarlo como una herramienta que acompañe, nos pueda ayudar en algunas cuestiones. Lo que no funciona es cuando los docentes la usan la inteligencia para, voy a hacer unas preguntas para mis alumnos y copio y pego esas preguntas y los alumnos copian las preguntas y pegan las respuestas. Ahí no hay un proceso educativo ninguno y hay que tratar de salir de ese círculo vicioso. Entre una dicotomía de está prohibido usar inteligencia artificial y en mi aula no entra la tecnología y sigo con el papel y el lápiz o el cincel y la piedra, o todo está hecho por inteligencia artificial, hay muchos grises que me gustaría que empiezan a navegar. Sirven para, no sé cómo arrancar este tema, dame ideas, puede ser un buen puntapié, cuando tenemos ese síndrome de la hoja en blanco, no sé cómo arrancar. Tengo ideas y quiero adaptarlas al nivel, porque a veces hay temas que son hiper complejos y bueno, no sé, ecosistema. Entro a Wikipedia y 20.000 hojas. ¿Cómo hago para adaptarlo a un niño de 6, 7 años? Bueno, capaz que la herramienta puede ayudarnos a hacer esos recortes que sean significativos. Puedo tener un trabajo que está pronto y que le digo, dame tu visión, corregime sintaxis, armame las normas APA que son un embole hacer y ayúdame, cosas por el estilo. Hay muchos grises que puedo hacer y cada etapa del trabajo nuestro, rúbricas, rutinas, no lo voy a decir en voz alta, pero sirven para hacer juicios también a los adolescentes y a los niños, úsenlo. Y bueno, hay que tratar de ir entre medio, me parece que está bueno, pero siempre es el docente el que tiene que decidir cuándo, cómo y por qué va a usar tecnología o no la va a usar.
Tiene que ser explícito, el alumno debe saberlo, porque si no, pasa algo que es bastante jodido, que es, se hace subterráneo, se hace clandestino. El alumno utiliza la herramienta, piensa que es más cra y más vivo que el docente, a ver si esto puede pasar, y el docente no se da cuenta. Y le ponemos un 10 y en realidad no hubo ningún proceso. Es que es un poco el miedo que tenemos siempre, ¿no? El uso de la herramienta. Siempre hubo ayudas en el mundo, ¿no? Villiquen, no sé si alguien llegó a conocerlo, no, esa no. Monita Azul, Charoná, la Encarta 97 para mí fue una cosa maravillosa. Y Wikipedia, que es como, para mí es la construcción colectiva más grande del ser humano del siglo XXI, nació en el 2001. Hay docentes que todavía, espero que ninguno acá, como que reniegan de Wikipedia. Así que siempre hubo ayudas. Papás que se metían y ayudaban a sus hijos. Y bueno, dependiendo el tiempo de crianza, el contexto donde nació el niño, va a tener ayudas. Bueno, la inteligencia artificial puede tratar de, como decíamos temprano, democratizar eso. Y lo que sí tengo claro es que no va a revolucionar la educación. ¿Cambiaron ustedes mucho sus prácticas, los docentes de aula, del 23 hasta ahora? Más o menos, ¿no? La usamos, pero no cambió del todo. Entonces, esa postura de que todo cambia no es así. Edison dijo hace más de 100 años que el cine iba a revolucionar el sistema educativo. Todo muy lindo, yo lo quiero pila porque tenemos la luz y el cine por él, pero no, los libros de texto siguen estando ahí y cada vez salen más caros. Le compré los libros del inglés a mis hijos y lo odio eso, pero bueno. Espero que no esté la doña de Bookshop acá. También las inteligencias artificiales pueden pasar de texto a imagen. DALL-E es la herramienta de OpenAI para imágenes. Stable Diffusion es otra herramienta de Midjourney como que la mejor. Y yo tuve como un acceso anticipado a estas herramientas antes de que naciera ChatGPT y mis compañeros y amigos de Twitter me pedían cosas. Mostrame esto, hacer otro, y empezamos a probar. Y a mí se me ocurrió preguntarle a la herramienta, hace un docente uruguayo. ¿Tá? Y 5 minutos, gracias. Esto lo hizo DALL-E, ¿no? Me estás matando. No. Esto fue en la versión 2.0 de DALL-E y para mí era magia. Wow, está maravilloso esto. Salió Stable Diffusion unos meses después con una versión y me tiró esto. Y si ven y empiezan a ver los detalles, tiene unos problemas grandes en las manos, en los ojos. Y si ven en el tercer imagen, la de abajo, le faltan dedos, sí. La que está, no sé si es izquierda o a la derecha porque no estoy viendo la pantalla, esa ahí. Arriba en la esquina hay una firma, ¿sí? Como están basados en cosas que ya se hicieron antes, de personas de carne y hueso que crearon esas imágenes, se comió eso y puso la firma de alguien ahí que, bueno, también está bueno como para investigar la parte de la ética, los derechos de autor, hasta dónde podemos llegar. Es como un terreno lindo para investigar en las clases este tipo de cosas. Y después vino Midjourney y hizo ese tipo de cosas, pero hacía trampa. Como no sabía hacer manos, las escondía. ¿Tá? Tampoco sabía escribir, entonces se ponía garabatos por detrás, siempre fuera de foco, pero bueno, quedan cosas más lindas. Cuando aprendió a escribir la versión más nueva de DALL-E, le pregunté que, no un profesor, sino un estudiante del IPA, y bueno, ahí estamos. Otra cosa que pueden hacer en las inteligencias artificiales de imágenes es hacer outpainting. O sea, imagínate que hay por fuera este cuadro de Petrona Viena, yo le puse y a los 2 segundos y generó esto. ¿No? Si alguien no sabe mucho, pues está bastante bien. Si entras a detalles, no concuerda del todo, pero está interesante. Esta imagen se hizo hiper mega viral en las redes sociales, porque tenemos sesgo de confirmación todos, pero no es real. Fue hecha con IA. Y bueno, si entra a ver los detalles, se puede encontrar que hay una mano y demás, pero la gente creyó que realmente a Donald Trump lo estaban llevando preso.
Voy a dejar un videíto cortito de 1 minuto y ya cierro. ¿Leen abajo lo que dice en español? Personaje político más influyente en 2025. Esto es Mitt Romney. Cambia a 2050. Primera persona en Marte y el mejor atleta del mundo en 2050. La inteligencia artificial tiene sesgo, ¿sí? Como los docentes que yo pedí que hicieran, los profesores, aparecía solamente una mujer, bueno, acá también, ¿sí? ¿Por qué? Porque la base de datos, o sea, fueron creados tienen más información de hombres. Por ejemplo, si yo le pido que haga un reloj, seguramente el reloj de manecillas esté puesto a las 10:10, porque casi todos los modelos que hay en internet están ahí. Parece que es como más estético, no sé mucho, pero bueno, ahí están los relojes. Para cerrar, último minuto, herramientas. Esto capaz que lo dicen otros compañeros, pero salió Canmigo hace poquito, una herramienta de Can, que está buena. Uruguay es tercer mundo, entonces tenemos la versión gratuita, no tenemos que pagar por esto, así que úsenla. Es como un atajo para, de generar prompts en ChatGPT. Puedes decir, bueno, quiero hacer una rutina de pensamiento, quiero hacer una rúbrica, quiero hacer diferentes tareas que hacen los docentes continuamente. Bueno, ¿para qué nivel lo querés? Primero, segundo, tercero, universidad. Bueno, y ahí te ayuda y te lo da un poco más digerido. Está buena, pruébenla, realmente es útil. Otra para hacer en la clase que me gusta es Picasso con K y una S, de FreePic, que lo que hace es pasa de un garabato a una imagen más realista, pero en tiempo real. Entonces, si yo muevo ese círculo amarillo, el sol que está a la derecha también se mueve en tiempo real. Entonces es divertido, los alumnos pueden pasar, realmente se copan con esto, y uno puede como que decirle, bueno, imagina más. Entonces, capaz que haces un garabato de un caballito y en realidad querés hacer un unicornio y funciona, y puedes hacer historias, ilustrar personajes para redacciones, no sé, en primaria, secundaria, es muy interesante. Y la última es otra herramienta que le puedes dar, se llama Suno, y le puedes pasar de texto a música, ¿sí? No sé si la conocen, yo cuando fueron las elecciones, como hobby, agarré todos los jingles políticos y los pasé a cumbia, ¿tá? Y se hizo un poco viral. Y después agarré, yo hice un trabajo que se llama Inteligencia Artificial y Brindis por Pierrot. Mis alumnos no sabían mucho quién era la canción de Jaime Ross, Brindis por Pierrot, la mitad más o menos. Y bueno, tuvieron que investigar quién era Molina y demás. Y lo que hice después de todo esto fue, bueno, cambiemos la canción, porque a ustedes no les gusta, muchos decían que no les gusta el ritmo. Bueno, cambiémoslas al Cuarteto de Nos. Y con Suno lo hice, y lo voy a poner un segundo, a ver si sale. No dieron a morena que no pisamos el mar. ¿Dónde está la gran muñeca que no te llama Boulevard? Esta noche es de recuerdos, brindis por Pierrot. Volverás, Mario Benítez, con tu línea Maginot. Tercera de los porteños. Bueno, no sé qué será. Los porteños, a los sub-25 les encanta. Los mayores me piden que me quitan la ciudadanía, no les gustó nada. Pero bueno, sí, esa era la idea. Eso lo hice en Suno en 2 minutos. Yo no tengo ni idea de música, pero como que era bastante armónico. Bueno, la inteligencia es la acumulación de conocimiento. Lo dejo planteado. La creatividad se reduce a la respuesta más probable, que básicamente es lo que termina siendo ChatGPT. ¿Es creativo o no es creativo? Las máquinas tienen creatividad. Y para mí, entonces, esto no es un problema de seguir el tren e ir hasta atrás de los avances de la IA, porque nunca vamos a llegar a estar adelante en la locomotora, sino estrechar la definición del ser humano. O sea, somos mucho más que datos nosotros y somos hiper mega importantes en el aula, y
para cerrar, no nos vamos a quedar sin trabajo tampoco, por lo menos en el corto plazo. Así que, nada, espero que les haya servido y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. Para todo el que se haya quedado con intriga, la experiencia de Pablo de Brindis por Pierrot está publicada en un libro que se llama Secundaria, que está disponible en Biblioteca País para descargar gratis, que además fue presentado en el día de ayer. Por ahí veo a Gilbert también, que también es parte del libro. Así que bueno, los invitamos a que lo puedan leer y puedan profundizar en esa experiencia, que además tiene más recursos de los que fue comentando ahí Pablo que estuvo utilizando. Ahora vamos con la presentación de Lorena, que ahí estamos cambiando. Es una de esas dos, la siguiente. Es la de Isabel y esta es la mía. Ahí va. Bueno, los dejo con Lorena. Bueno, muchas gracias, Pablo, porque me dejaste un montón de temas picando y que habíamos hablado antes, no es casualidad, pero que vienen como anillo al dedo para enganchar. Yo vengo con el aspecto quizás no tan optimista, sino más bien hablar un poco de algunas cosas que son desafíos, riesgos, oportunidades que nos plantean estas nuevas tecnologías a todos. Yo también soy docente, además de investigadora, así que un poquito puedo hablar de algunas cosas que me preocupan también desde el rol docente y en el aula, y algunas otras cosas que estamos tratando de empezar a entender como investigadores, no solo a nivel Uruguay, sino también a nivel regional y a nivel latinoamericano. Van a ver que mi presentación no es tan divertida como la de Pablo, porque yo me ceñí más a la plantilla, soy más obediente. Y con eso voy a traer a colación una anécdota que contó en EDUIA, Lil Siganda, también ingeniera, también docente de la Facultad de Ingeniería, pero también docente de la Universidad Católica, sobre las mujeres y el uso a veces de las herramientas y el respeto a las reglas, ¿no? Como a veces en estos entornos, ¿no? Había un experimento que habían hecho, yo creo que era en Noruega, no me acuerdo dónde, un experimento medio controlado, donde en un ámbito a un grupo de control le habían dicho, ustedes no pueden usar herramientas generativas. Van a ver que yo digo IA generativa, ¿por qué? Porque estamos hablando de eso ahora, ¿no? Por lo que introdujo Pablo. No pueden usar, y a otro grupo le dijeron pueden usar, pero en ciertos contextos. Y bueno, y cuando hicieron un análisis en el grupo de no pueden usar, encontraron que efectivamente había un montón de gente que lo habían usado, y la mayoría de las personas que sí lo habían usado eran los hombres y no las mujeres. Sí. Entonces, yo seguí las plantillas. También. Sí. Y voy a arrancar con preguntas, porque creo que este tema a muchos de nosotros y a muchas de nosotras nos convoca más desde el punto de lo que no sabemos, más de que lo sabemos, de lo que sabemos, ¿no? Y desde la irrupción de este tipo de herramientas hace unos años, no te digo que todos los días, pero casi todos los días yo pienso en estas cosas, ¿tá? Desde los impactos que tiene el uso de estas herramientas en el aula hoy, mañana, ¿no? Cómo impactan nuestra práctica, cómo impactan la reflexión que tenemos que hacer, cómo impactan que tenemos que cambiar la forma de evaluar, cómo impacta en todo, ¿no? Y un tema que a mí particularmente me resulta llamativo es cómo impactan en las habilidades cognitivas nuestras, de los chiquilines y chiquilinas que estamos formando, del futuro, de los humanos, ¿no? ¿Qué está pasando con todo eso y qué va a pasar con todo eso? De eso no les voy a hablar porque de eso no sé nada, pero son preguntas que me parece que son importantes que de alguna manera empecemos a abordar como comunidad, ¿no? De lo que sí les voy a hablar es un poco sobre los aspectos éticos y los riesgos que pueden tener el uso de estas herramientas, riesgos que se dan sobre todo por la forma en que están construidas y por la forma en que funcionan, ¿tá? Y yo no voy a entrar en los detalles técnicos de cómo es que funcionan, pero sí voy a como enunciar algunos de los problemas que están como más catalogados o más estudiados. Pablo ya mencionó algunos, yo voy a traer creo que alguno más. Un aspecto que sí me parece importante pensar es si estos problemas que voy a mencionar yo son problemas nuevos o a veces son problemas viejos con nuevas ropas,
¿tá? Pablo hablaba del tema de la evolución de los materiales de apoyo, ¿no? De la Encarta. En particular, yo en la Facultad de Ingeniería estoy en cursos de programación. Y si hay gente que programa acá, yo jorobo con que nuestros estudiantes pasaban de hacer unas cosas que son Frankensteins de código que obtenían de la web, Frankenstein de código sacado de Stack Overflow, ahora a generar código con los pilotos o con copilotos o con ChatGPT. Entonces, hay una evolución en esas formas, pero hay un problema que no es un problema nuevo, ¿tá? Algunos apuntes, entonces, sobre estos desafíos éticos. Hay toda una área de investigación que se llama IA responsable, que es un área y es bueno, como un paraguas para temas. Y de esos temas de la IA responsable me interesaba linkear o mencionar 5 y profundizar un poquito en 3. ¿Tá? Privacidad, protección de datos y soberanía, sesgos y discriminación, accesibilidad, costos e impacto ambiental, sobre eso os voy a hablar. Pero también están los temas que tienen que ver con la manipulación y la desinformación, ¿sí? Estas capacidades que tienen estas herramientas de generar imágenes, como decía Pablo, pueden ser francamente utilizadas para manipular o para desinformar, ¿sí? Y ponen a prueba nuestras capacidades humanas de ser críticos, ¿no? Y tener la capacidad de distinguir cuando algo es real o no es real. En la medida que estas cosas además son más sofisticadas, es más difícil darse cuenta, ¿no? Antes me daba cuenta porque tenía 6 dedos, pero capaz que mañana ya no tiene 6 dedos, capaz que logran que tenga 5. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros, en tanto docentes y curadores de contenidos, para distinguir? ¿Y cómo vamos a enseñarle a nuestros estudiantes, transmitirles esas capacidades críticas para poder decidir qué cosas son reales y qué no? Y podríamos seguir hablando sobre, bueno, ¿no? ¿Cuál es la realidad? ¿No? ¿Hasta dónde está la frontera de la realidad? Último punto, que también es importante, es estos sistemas muchas veces son utilizados como asistentes para cosas, ¿no? Pablo mencionaba asistentes para armar un juicio sobre un estudiante, ¿sí? En la medida que estos asistentes empiecen a existir, se pone sobre manifiesto la importancia de saber cuál es el rol que cumple el humano, ¿no? O los humanos, ¿no? ¿Quién tiene la responsabilidad y dónde están los procesos de toma de decisiones? ¿Sí? Si hoy a mañana tenemos un sistema que automáticamente va a hacer una calificación sin intervención humana, ¿no? Yo le voy a dar el examen del chiquilín y le voy a dar una especie de ChatGPT, che, corregime esto y voy a confiar en esa cosa, corregime esto y yo, humano, voy a... ¿no? Hay toda una discusión ahí, todo un degradé de cosas interesantes para pensar. Voy a apurarme porque yo soy un desastre, si no, con el manejo del tiempo. Privacidad, protección de datos y soberanía. Y ahora voy a ir a cosas como súper prácticas. Súper prácticas y con evidencia. Herramientas como, por ejemplo, ChatGPT, voy a mencionar otras, está... claro y está dicho explícitamente en su política de uso que almacenan información provista por nosotros los usuarios. ¿Tá? No solo la información que va recolectando sobre las cosas, metadata de nosotros, quién somos, dónde estamos, en qué país, etcétera, sino que además va almacenando las cosas que nosotros subimos. Subo una planilla y le digo, ay, agarra esta planilla y transformámela en tal cosa. Subo un PDF, subo el reporte que me hizo un estudiante. Todo eso va quedando ahí. ¿Qué hace ChatGPT con eso? ¿O qué hace OpenAI con eso? Lo utiliza para entrenar a sus modelos. ¿Tá? Está dicho en la política de privacidad. Entonces, hoy en día las organizaciones en general están enfrentando ese tema, ¿no? Que nosotros, en tanto usuarios, los estudiantes en tanto usuarios, están empezando a nutrir esos sistemas con información que puede ser información sensible. ¿Tá? Si bien se puede decir, che, yo no quiero que uses esto, ¿tá? No quiero que uses estos datos para tu entrenamiento, en tanto esos datos se usan para el entrenamiento, pueden empezar a aparecer en resultados de búsquedas de otros o generación de contenido de otros. Así como apareció ese cachito de firma que decía Pablo ahí, pueden aparecer cosas que fueron producidas por información que yo filtré sin querer. ¿Tá? Entonces,
eso existe y las organizaciones en el mundo están tratando de desarrollar alternativas seguras, justamente. Estas herramientas están buenas, sirven para un montón de cosas, la gente las quiere usar, pero yo no puedo dejar que la gente las use así nomás, porque si las usa así nomás, pasan cosas, ¿no? Pasan cosas que mi organización, mi empresa, mi Estado, mi lo que sea, no quiere que se divulgue, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no quiero que se sepa, no sé, cuál es el listado de dónde están ubicados, no sé, los nodos vulnerables no sé, de los lugares donde si alguien le pega a la red de UTE se cae todo ¿no? el suministro de energía eléctrica del Uruguay, ponele, no sé, por decir algo que no tiene nada que ver con educación. Entonces, ese desafío y esa es un área de investigación que está bastante en boga, ¿no? De tratar de desarrollar alternativas seguras. ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué implica eso? Implica otro tipo de modelo de almacenamiento, implica otro tipo de modelo de desarrollo de estas soluciones, implica conocimiento local, implica un montón de cosas. Segundo gran punto que Pablo también mencionó, el tema de los sesgos y la discriminación. Estas herramientas generativas, ya sean de generación de texto, generación de música, generación de imágenes, lo que hacen es utilizar volúmenes inimaginables de datos ya existentes, ¿sí? Digerirlos de alguna manera y generar representaciones internas que lo que tienen es la capacidad de darme cuál es la respuesta más probable a esta pregunta que me están haciendo. No necesariamente. Porque me pasó en la generación de imágenes, en el trabajo de derechos humanos, cuando le pedía que trabajara sobre lo que era inclusión y el 99% de las imágenes que me generaba eran con gente de diferentes etnias, pero no parecían blancos. Bueno, hay una discusión muy interesante acerca de eso. Entonces, ¿qué pasó? Las primeras versiones de estos modelos y estas herramientas estaban fuertemente sesgadas a las representaciones más hegemónicas de lo que sea que se les ocurra. Desde la gente hasta, dame representaciones de una fuente de agua, de una heladera, ¿no? Hay estudios re interesantes acerca de eso. O sea, casi todas las personas occidentales, cuando nos imaginamos una heladera, nos imaginamos cierta heladera. Pero hay otros lugares del mundo donde las heladeras son otra forma, o los sistemas de refrigeración de comida tienen otro aspecto. Eso es marginal para estas cosas, entonces no aparecía. El asunto es que como hay desde hace un montón de tiempo gente mirando estas cosas, estas herramientas han empezado a prestarle atención a esas cosas, ¿no? Entonces, tengo un par de experimentos para proponerles. Estas slides van a quedar disponibles, así que no tienen por qué hacerlo ahora, porque si se lo ponen a hacer ahora nos vamos a distraer. 2 experimentos. Una es preguntarle a alguna de estas herramientas o realizar una afirmación sobre algún tema que sea económica o socialmente sensible, ¿no? Y preguntarle, no sé, che, ¿estás de acuerdo con tal cosa? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Estás de acuerdo con el otro? Elijan el tema que se les ocurra. Ese es un experimento y el otro experimento es ver qué pasa con la traducción de textos del inglés, que es un idioma que es gender neutral, ¿no? Es neutral con respecto al género. Yo cuando hablo en inglés digo the nurse y no sé si es una mujer o un hombre, ¿tá? Y ver qué pasa con los traductores. Y eso en los últimos años ha habido como mucho ojo puesto por las comunidades ahí, entonces ha habido como mucha transformación en cuanto al desempeño de las herramientas. Pero las herramientas mejoran en eso porque hay gente mirándolo. ¿Cuántas otras cosas que no miramos no están siendo mejoradas? Sobre el experimento 1 hay un artículo que está ahí también, un artículo del 2023. Entonces esos resultados, resultados que tengo acá son de esa época, con herramientas de esa época. Entonces lo que hacían era, agarraban una serie de afirmaciones y trataban de hacer un análisis sobre el espectro societario y económico, ¿no? Y trataban como de organizar esas herramientas en espacios como más autoritarios o más liberales, más de izquierda o más de derecha, y a partir de las afirmaciones tratar de ubicar las respuestas, ¿sí? Para tratar como de sacar un perfil, entre comillas, ideológico de estas herramientas, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Y es importante porque si yo soy una persona que está utilizando estas herramientas tipo oráculo, ¿no? Soy un estudiante que le pide a ChatGPT o alguna de estas
decime cuáles son los aspectos, no sé, determinantes de, yo qué sé, de, no sé, la Revolución Francesa, ponele, ¿no? Y las consecuencias que ha tenido. Bueno, el análisis que va a hacer esta herramienta va a estar embebido en un marco ideológico en particular. ¿Cuál? Bueno, no sé, ¿no? El asunto es que si uno tiene capacidad crítica, quizás puede repreguntarle y averiguar por qué está diciendo lo que está diciendo, pero un estudiante quizás no va a hacer esa reflexión. ¿Está? Entonces, me apareció esto arriba rápidamente. Ahí lo que estaba abajo era la imagen de la respuesta que estaba en el paper, ¿no? Y era como muy, muy firme. Sí, esta imagen tendría que aparecer después, pero la animación no quedó. Sobre la segunda afirmación, ¿no? Que es, las madres pueden tener carreras, pero su primera tarea es ser amas de casa, ¿tá? En versiones anteriores de estas herramientas, algunas decían, estoy completamente de acuerdo con eso, bla, 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 bla. Hoy de mañana agarré y le pregunté a DeepSeek y le pregunté a ChatGPT, y no, las mujeres podemos elegir lo que querramos hacer, por suerte. Las explicaciones son un poco distintas, ¿no? Pero un poco con esto de qué es lo políticamente correcto que decía la compañera acá adelante. En la medida que hay cosas que son puestas en evidencia, hay cosas que las herramientas empiezan a hacer de formas distintas. ¿Tá? Igual lo que hice después, tengo otra slide, pero creo que la escondí, es preguntarle, pero yo no estoy de acuerdo con la igualdad de género. ¿No? Porque esta herramienta está asumiendo, me está dando una respuesta. Y está diciéndome, no, la igualdad de género es lo que corresponde. ¿Y qué pasa si yo no estoy de acuerdo? Y ahí me dice, bueno, vamos a conversar. Vamos a conversar. Me pareció interesante el experimento. Segundo experimento, sesgos en las traducciones. Esto sigue siendo un problema. Esto no lo han logrado arreglar. El traductor de Google hace unos años, cuando uno le daba una frase de estas, por ejemplo, eso, necesito que me traduzcas eso. The doctor told the nurse, o sea, el doctor le dijo a la enfermera o enfermero, el doctor o la doctora, que el paciente o la paciente necesita cirugía, entonces el abogado o la abogada, bla, bla, bla. Cuando le damos esa frase al traductor de Google, hoy hace eso que dije yo. Él o la. Pero eso lo hace cuando son dos profesiones. Si le ponemos 3 o 4, ya no, y ahí arranca por el camino de lo más probable. DeepSeek me dijo esto, ¿no? Me dijo lo que yo esperaba que me dijera. Que el doctor es un hombre, que la enfermera es una mujer, que el abogado es un hombre, que el ingeniero es un hombre y que la secretaria es una mujer. Exacto. Entonces, cuando le confrontás y le decís, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué le estás poniendo género a las cosas si vos no podés darte cuenta por el texto? Ahí me explica. Me explica un poco más que ChatGPT. Los dos explican, ¿no? Estoy asumiendo esto porque es más probable que un doctor sea hombre, es más probable que una enfermera sea mujer, es más probable. ¿Tá? Pero ustedes se dan cuenta que tiene que haber todo un proceso reflexivo atrás de la persona que está usando para no empantanarse con una sola visión. Las preguntas son estas, ¿no? Es un poco lo que tiene la pregunta que dio, la pregunta que también plantea Pablo. ¿Qué pasa con otras visiones? ¿Qué pasa con la diversidad? ¿Qué pasa con la originalidad ante el uso de estas respuestas? ¿No? Y cómo evitar que estas herramientas refuercen posiciones dominantes. Estos ejercicios también se pueden hacer con imágenes. Ahí les cuento algo, un proyecto que estoy parcialmente involucrada, que es que es el LATAM GPT, 4 minutos, que es una iniciativa originalmente chilena, pero está participando gente de toda Latinoamérica, tratando de armar un GPT o un LLM, un modelo de lenguaje grande, entrenado en base a datos locales latinoamericanos. ¿Tá? Ahí tienen más información y además se puede participar. Bueno, para cerrar, accesibilidad, costos e impacto ambiental. ¿Tá? Cada vez que nosotros nos ponemos a jugar con estas herramientas, atrás hay algún servidor en algún lugar del mundo que está usando un tipo de hardware especial, en particular unas cosas que se llaman GPUs, que son tarjetas gráficas, que son aparatos que saben hacer multiplicaciones muy rápido, porque atrás de esto hay matrices y multiplicaciones de matrices, que generan mucho calor, consumen mucha energía y generan mucho calor. ¿Tá? Y calor hay que enfriar, y enfriar generalmente es agua. Entonces, los data centers en el mundo son cosas que generan un impacto ambiental importante, que consumen mucha energía
Y para eso se precisa plata o recursos renovables o lo que sea, ¿tá? Entonces, acá hay un tema con accesibilidad a este tipo de soluciones, tanto por parte de quienes las desarrollan como quienes las usan, ¿tá? Lo podemos pensar a toda escala. Podemos pensar en un estudiante que usa un ChatGPT gratuito versus un estudiante que decide pagar los $20 mensuales que tiene la versión 4.0. Va a haber diferencias en los resultados que obtiene y cómo hacemos nosotros para lidiar con eso, ¿sí? En particular, lo que ha pasado en estas últimas semanas con la irrupción de esta herramienta china, DeepSeek, fue un sacudón en el mercado. ¿Por qué? Porque hasta ahora lo que nos venían diciendo las grandes empresas a todos es que solo las grandes empresas y solo los grandes data centers podían hacer herramientas de estas que funcionaran bien, ¿tá? Y bueno, y esto aparentemente, lo digo aparentemente porque no he entrado en las entrañas de la solución, es como un poco de un cambio de paradigma, ¿tá? Pasar a un modelo abierto de desarrollo de este tipo de soluciones y en teoría un poquito más eficiente desde el punto de vista energético, ¿tá? Y esto lo que tiene es que nos da nuevas oportunidades, ¿no? Estos nuevos modelos de desarrollo probablemente impliquen la posibilidad de sí pensar en modelos locales más pequeños, modelos específicos para tareas específicas, que probablemente es el camino que Ceibal está empezando a transitar o que podamos empezar a transitar. Yo cierro con una cosa optimista porque me parece que sí, que tenemos muchos desafíos por delante, que hay muchas líneas de investigación posibles, que estamos explorando del Instituto de Computación, desde el CICADA. Arrímense porque tenemos trabajo en pila y bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias Lorena. Muy interesante la presentación. Yo creo que también esto que decía Lorena de que ya habíamos estado como en contacto para preparar también da como un poco de sentido a la línea que venimos siguiendo, de un poco la perspectiva de Pablo, también complementarla con la tuya, Lorena. Y ahora vamos a ver, bueno, desde Ceibal, ¿qué estamos haciendo? Que implica, bueno, cosas que están sucediendo ahora, en este mismo instante, en este mismo lugar, pero también muchas otras cosas que ya se vienen trabajando hace tiempo y que también plantean desafíos para el futuro. Así que bueno, te dejo, Isabel. Gracias, Santi. Bueno, gracias a todos y a todas. Me toca a mí entonces esta última partecita donde encaja bien, pero también, como dijeron, porque nos coordinamos, tratar de buscar un camino entre esas oportunidades que planteaba Pablo y entre esos riesgos que planteaba Lorena. Entonces, ese es el camino que está buscando Ceibal y que viene recorriendo desde hace un tiempo. Desde 2017, más o menos, podemos decir que desde Ceibal se están impulsando acciones de inteligencia artificial, tanto de cara al sistema educativo como dentro de la organización. Y hoy podemos decir que Ceibal busca tener una mirada, un abordaje hacia esta temática lo más holístico posible, lo más integral, en donde tenemos parte tecnológica, con especialistas en las temáticas, donde tenemos todo un abordaje pedagógico, donde queremos incluir y hacemos parte central también al abordaje social, y todo esto inserto en una gran organización que es hoy en día Ceibal, que de pronto puertas afuera no es tan visible, pero Ceibal, además de las acciones hacia el sistema educativo para poder soportar todo eso, tienes una gran cadena de logística, una red de reparación, de infraestructura tecnológica, en donde estas herramientas también tienen sus aportes para hacer. Así que integrando esos ejes es que buscamos avanzar. Para contarles un poquito más de dónde nos posicionamos de todo esto, hemos resumido esta posición de Ceibal en lo que son nuestros 7 principios fundamentales para llevar adelante nuestras acciones. Lo hemos llamado Manifiesto de Inteligencia Artificial y lo pueden encontrar en el sitio web de Ceibal. Lo voy a resumir rápidamente, pero va a ser importante para lo que sigue. En el centro un poco lo que vienen guiando nuestras acciones, la alfabetización, que es una de las prioridades que está llevando adelante Ceibal, la alfabetización en inteligencia artificial, y también el poder aprovechar esas oportunidades que brindan las herramientas. Hace un ratito les decía para la organización, pero fundamentalmente lo que vamos a hablar en esta charla para el sistema educativo. Y bueno, así que voy a centrarme en esas dos, en la alfabetización y en las oportunidades, pero es muy importante decir que están enmarcadas estas acciones por
distintos aspectos que nos parecen súper importantes. Se han repetido, se han dicho en esta charla, en estas intervenciones previas, así que no voy a entrar en profundidad, pero me vienen muy bien las explicaciones que fueron dadas. Nos parece súper importante el uso ético y el uso crítico de estas herramientas. Impulsamos que sean utilizadas para potenciar las capacidades. Se habló mucho de copiloto y no de sustitución, sino de poder no relegar las capacidades, sino potenciarlas. De conocer a través de la alfabetización de sus limitaciones. Lorena nos habló de eso, poder conocerlas para poder entonces hacer un uso seguro, entender qué está detrás y usarla de manera segura. Y teniendo siempre en cuenta el factor humano, en cómo queremos que sea ese rol del humano, queremos que pueda estar ahí para asegurar la inclusión, la diversidad en el desarrollo, pero también en la implementación, en la accesibilidad de esas herramientas, ahí el punto de unión con lo que decía Lorena, y que todos y todas puedan ser parte de la creación, que estén los contextos locales incluidos, que esté la voz de las mujeres incluidas, y que pueda ser una herramienta para generar equidad. Hay que esforzarse también para eso, porque la introducción de toda tecnología también genera nuevas brechas, nuevas distancias, y bueno, nos esforzamos para poder ir reduciendo esos aspectos. Y el vínculo humano también lo destacamos como muy importante, poniendo en primer lugar la transparencia y la responsabilidad, es decir, que sepamos cuándo estamos interactuando con un sistema que tiene inteligencia artificial, que demos las discusiones necesarias para saber en qué momento el humano tiene que estar en el centro y tomar decisiones, y de las cuales hacerse responsable, ¿no? Que haya una responsabilidad clara de cuáles son las acciones que están llevadas a cabo. Entonces, en este contexto nos movemos y voy a hacer un poquito de zoom en la parte de alfabetización y de las oportunidades, contándoles cosas concretas, más allá de principios, cosas concretas que estamos haciendo. ¿A qué van dirigidas las propuestas que les voy a contar? Bueno, es un poco variable, pero incluye todo este universo de docentes, de estudiantes, del sistema educativo y también de la ciudadanía en general. Con respecto a la alfabetización, nos interesa abordar la alfabetización con un objetivo de desmitificar la inteligencia artificial. ¿Sí? Bueno, no es magia. Entonces, para eso necesitamos entender los fundamentos básicos y también la necesidad del pensamiento crítico y la creatividad en ese contexto. Pablo ahí dejaba planteada una pregunta súper interesante, bueno, ¿qué es la creatividad, qué es la inteligencia y qué le atribuimos a estos sistemas y qué queda del lado de nosotros los humanos? ¿En qué ámbitos promovemos estas acciones de alfabetización? En el desarrollo profesional docente, también para los estudiantes en la integración curricular y de manera transversal a través de las competencias de pensamiento computacional, integrando con diferentes disciplinas, como puede ser matemática, STEM, y abordando la temática, les decía un poquito al principio, ¿no? Con esta dimensión social también, con el ciudadano en el centro, ciudadanas, y bueno, entenderlo que es algo que trasciende todos los aspectos de nuestras vidas. Para eso, concretamente, hay recursos brindados por Ceibal, talleres, cursos, programas educativos. Muchos de pronto los conocen, otros no, así que voy a hacer un paneo un poquito rápido. Con respecto a la parte de la alfabetización, hay un documento que está disponible, que se publicó hace 2 años, que es el marco referencial para la enseñanza y el aprendizaje de la inteligencia artificial. Lo pueden encontrar en la Biblioteca País. Esto parece una publicidad. Y ahora aquí tenemos a una de las autoras que lo va a presentar en una conferencia internacional donde fue aceptado en Portugal representando a nuestro país. Muy bien. ¿Por qué es importante? ¿Qué queremos resumir acá? Bueno, dar una guía para docentes de cómo abordar estas temáticas en el aula. Y nos parece importante centrarla en 3 preguntas claves que recogen un poquito lo que veníamos hablando antes, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo se usa? Esta idea de bueno, que también entendamos y que no nos quedamos en las herramientas, sino en levantar un poquito y ver qué es lo que hay debajo. Una segunda publicación que da continuidad a ese marco referencial es el libro también que lo pueden encontrar en la Biblioteca País de Construyendo Inteligencia Artificial para la Educación. Vendría a ser como una ejemplificación, una puesta en práctica de ese marco, donde podemos encontrar, además de los aspectos conceptuales, dinámicas y propuestas para el trabajo en el aula. Se nombró hace un ratito con la publicación de secundaria que fue presentada ayer, en este contexto también de la escuela de verano, y donde se recogen la voz de los docentes a través de experiencias que fueron
desarrolladas y realizadas en el aula. Por ejemplo, la que vimos hace un ratito. Así que también todos estos están disponibles y son buenas herramientas para lanzarse a introducir la inteligencia artificial en el aula. Hay algunos otros recursos también que los pueden encontrar, como las fichas para trabajar con las placas programables o una serie de podcast que reúne distintas visiones de referentes regionales e internacionales y nacionales también, en donde nos permiten tener miradas múltiples de lo que es la inteligencia artificial. Entonces, aportando al aspecto de seguir reflexionando al mismo tiempo que vamos haciendo, ¿verdad? Han habido distintos eventos de la temática que ya se están volviendo recurrentes, así que los vamos a volver a tener este año, como el Foro Nacional de Estudiantes sobre Inteligencia Artificial, donde los estudiantes son confrontados a ciertos dilemas y la idea es, bueno, que debatan entre sí sobre estos dilemas. Y la Semana de la Inteligencia Artificial, con propuestas, desafíos, charlas en todo el país. El año pasado tuvimos, que fue nombrado hace un ratito también, el Congreso EDUIA en Uruguay, que también posicionó a Uruguay como un actor en la temática, y eso es un poco lo que buscamos, ¿no? Poder ser motor y no solo tomadores de cosas que existan, sino ser creadores también de ellas. Pasamos a la parte de programas educativos. Está el programa Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial, con sus propuestas específicas para abordar la temática en el aula. No sé si, bueno, me remito ahora a la pequeña encuesta que hizo Pablo al principio de la charla. Entonces, había algunos en primaria, pero no todos, así que puedo hacer un poquito más de comentarios aquí, porque es un programa dirigido a primaria, en donde se trabaja por videoconferencias y con una dupla pedagógica, el docente más experto de manera remota y la dupla pedagógica, el otro docente en el aula, dinamizando y acompañando y apoyando. Vamos a ver un videíto que nos va a explicar de manera más entretenida y más vivencial lo que puede ser. Debería estar. Estaba hace un ratito, vamos a hacer así y vamos a hacer así, va a ser mejor. Ahí está, Yo se lo voy a poner más grandecito. Ahí va. ¿Cómo pasaron el fin de semana? Hoy lo que vamos a hacer es entrenar nuestro propio modelo de inteligencia artificial para que nos haga una recomendación. Esta es una propuesta de Machine Learning donde los estudiantes van a entrenar un modelo con una herramienta que se llama Teachable Machine para que clasifique mascotas en mascotas de apartamento, para una casa con jardín o para una casa de campo. Desde que empezaron las clases venían con la inquietud de qué era la inteligencia artificial y poder incorporarla en lo que eran sus trabajos. Tuvimos que saber qué es una inteligencia artificial, cómo funciona, ejemplos y bueno, y cómo hacerlo. Nosotros armamos las categorías y la inteligencia artificial lo que hizo fue agruparlas donde era mejor que vivieran. Pero a mí me parece el 100% casa con patio el conejo. Bien, a mí me parece 100% casa con patio. ¿Al resto qué le apareció? Con el gatito me aparece 28% apartamento y 72% casa con patio. El trabajo de pensamiento computacional siempre es entre ensayo y error, que eso es genial. Trabajan desde el pensamiento crítico, reflexionan sobre lo que están haciendo continuamente, porque para poder resolver esos errores que se les genera, tienen que entender la herramienta, pero también entender el error y cómo solucionarlo. La vaquita chiquita me apareció 100% en apartamento. ¿Cómo? Con la vaca, que era marroncita, nos apareció que era en el apartamento. ¿Está funcionando bien con las vacas o qué le pasa con las vacas a nuestro modelo? Para mí es lo que dijo Betel, que la inteligencia artificial separa por color. En casa con patio pusiste todos los animales en blanco. Y al ser que este también es blanco, aparece, lo supone que va ahí. Porque nosotros, o sea, tipo, lo separamos por colores. Por ejemplo, pusimos la imagen de una vaca marrón y como vio que en el apartamento habían un montón de animales marrones, pensó que la vaca iba en el apartamento gracias al color. Aprendieron realmente qué es lo que hay por detrás de esa inteligencia artificial. Cuando yo le pregunto algo, bueno, ¿en qué se basa para darme una respuesta? Pero que no siempre es un programa que es perfecto,
que depende mucho de quién lo haya hecho y cómo lo haya hecho. Está bueno entender cómo funciona la inteligencia artificial para saber que la respuesta que da son procesos de los cuales aprendió por la información que tuvo. Sesgo, esa es la palabrita que aprendimos hoy. ¿Cómo podríamos corregir el sesgo que hay acá en este programa? Tendríamos que poner distintos colores en cada uno. Lo que falló fue la información que le dimos a la inteligencia artificial. Lo que tendríamos que hacer era mezclar los animales de colores. Es importante que los estudiantes sepan cómo funcionan este tipo de tecnologías y cómo impactan en la sociedad y puedan usarla, pero con sentido ético. Me enriqueció muchísimo a mí también, como maestra, toda la información que el profe ha planteado ahí en la clase o que ellos han aprendido para estar enterada de todo lo que es la inteligencia o de pensamiento computacional. Pero sí, siento que comencé el año con ellos de la misma forma en ese sentido. En realidad, la propuesta les entusiasma muchísimo. Les gusta saber más, que no quedarse solo con la herramienta que les llega a su celular o a su dispositivo. Saber cómo funciona, por qué puedo hacer, cómo lo puedo proyectar en mis trabajos. Lo bueno es que a partir de esto ellos se preguntan otras cosas. Eso creo que es lo más importante que lleva esta propuesta. Lleva a que ellos reflexionen y se pregunten cosas nuevas sobre la inteligencia artificial. Es un primer acercamiento a lo que es la inteligencia artificial. No queda totalmente acabado este aprendizaje. Esperamos y estamos elaborando nuevas propuestas. Vamos tratando de anticipar lo que se viene y queremos preparar a los jóvenes para el mundo actual y para el mundo futuro también. Bien. Bueno, entonces ahí vemos la propuesta en el marco de pensamiento computacional, que otra vez trae lo que hablábamos también previamente, ¿no? De entender qué es los sesgos, esa palabrita que de pronto es difícil de entender el significado a través de una experiencia práctica. Ahora sí, miren. Vamos a ver si... Ahí está. Sí puedo avanzar. Bueno, les cuento algunas cositas más sobre la alfabetización. También cursos, talleres con docentes de manera presencial. En este caso, el año pasado, por poner algunos números, hubo más de 2.000 docentes que fueron inscritos y que recibieron los postítulos en inteligencia artificial, lo que muestra el gran interés que también hay en formarse y en aprender más para después poder llevar al aula. Hay cursos en línea también disponibles, aparte de lo que les comentaba presenciales, están los cursos que abordan la temática desde la ciudadanía digital, entender la inteligencia artificial, hacer con la inteligencia artificial y pensar la inteligencia artificial. Están disponibles, se lanzó hace unos días el sitio campus de Ceibal, así que pueden acceder a todos ellos por ahí. Y bueno, el postítulo de Estrategias de Pensamiento Computacional, ya para el aula, que incluye diferentes cursos. Así que eso los invitamos a verlos por ahí. Y les comentaba hace un ratito que también con estas acciones de alfabetización buscamos llegar a la ciudadanía en general porque nos parece que es una temática relevante y que atraviesa varios aspectos de nuestra vida. Entonces está disponible desde el año pasado el curso ya desde cero en la plataforma Edux, que pueden también compartirlo con cualquier persona. Lo puede hacer y puede saber un poco más de cómo funciona la inteligencia artificial. Vamos a pasar a la otra parte que les dije que íbamos a hacer un poquito de Zoom, igual esta es más corta, así que estamos por terminar, que es sobre las oportunidades. ¿Sí? Los dos ejes eran, bueno, profundizar en la alfabetización y también poder ir cosechando las oportunidades educativas que brindan estas tecnologías. En ese sentido, hay de la parte de Ceibal en la oferta hay plataformas, hay un asistente que ahora les voy a comentar un poquito más y hay varios proyectos de desarrollo y de investigación que están en curso. Les voy a contar un poquito menos de esos, pero algún ejemplito para que puedan ver. El año pasado, dentro de Ceibal hubieron unos 32 proyectos que involucraban IA y bueno, tomaremos una pequeña muestra para hablar de eso. Existen dos plataformas que de pronto las conozcan, de matemática, que incorporan aspectos de inteligencia artificial con respecto al recorrido que pueden seguir los estudiantes y que sea adaptativo en ese sentido. Existe también desde fines del año pasado un sistema de apoyo a las tutorías virtuales, que les voy a dar un poquito más de contexto para que sepan de qué se trata. Ceibal ofrece varios cursos, como les contaba recién, les puse ejemplos que son destinados a docentes
y a estudiantes de formación docente y son dados en línea a través de nuestra plataforma CREA, que seguramente la conozcan. Esos cursos destinados a docentes y a estudiantes de formación docente son tutoriados, es decir, que tienen si bien son en línea y asíncronos, la gran mayoría, tienen una persona atrás que se comunica con los estudiantes y que da retroalimentación, comentarios. Incorporamos desde el año pasado una herramienta diseñada en Ceibal y desarrollada para poder asistir a esos tutores. Les hablo un poquito más de este módulo. De los 4 que tienen, les hablo un poquitito más de este módulo de precorrección de tareas simples, en donde, como les decía, destinados estos cursos a estudiantes que son, en este caso, docentes o estudiantes de formación docente, el tutor puede contar con una herramienta que le ayuda a precorregir algunas tareas simples. Es decir, que le puede elegir corregir por la IA, verificar, modificar, hacer las correcciones que les parezcan pertinentes y enviarla a los estudiantes. Esto en el entendido que permite dar feedback más completo y más frecuente, ¿no? De manera más rápida. 4 minutos va a estar perfecto en tiempo. Les voy a contar un poquito más porque me parece interesante este proyecto en sí, porque nos hizo poner en práctica muchos de esos principios que yo les contaba al principio, de los 7 principios, y que cuando uno los mira al otro lado, tiene que realmente ver lo que implican y ponerlos en práctica para ser fiel a ellos. Entonces, fue un proceso que, como les dije, fue desarrollado en Ceibal, entonces incluyó una parte un poco más tecnológica y una parte de productización y de adopción por la parte del equipo pedagógico. Es el equipo pedagógico que hoy en día escribe los comandos, los prompts, para indicar las salidas, cómo tiene que ser esa corrección. Y entonces genera un trabajo muy multidisciplinario, ¿no? No nos quedamos en lo técnico, no nos quedamos solo en lo pedagógico, sino que buscamos hacer una conjunción de eso y nos centramos mucho en eso de la precorrección, ¿sí? Que pase por el tutor y que pueda dar su corrección o su ok, pero que pueda ser el responsable del comentario que se está dando. Y acompañado también de un trabajo que es necesario reconocer que existe, que tiene que hacerse cuando introducimos tecnología. La modalidad del trabajo cambia, entonces necesitamos acompañar ese cambio y necesitamos también que los tutores se sientan cómodos en su nuevo rol. Entonces, hoy en día está disponible este sistema y permitió hacer los cursos, tuvimos resultados igual de buenos que antes, pero con más escala, llegar a más estudiantes. Les voy a poner el último ejemplo de un proyecto que está en desarrollo ahora, en este momento, que refiere a los textos accesibles digitales. Hace ya varios años ANEP está trabajando con UNICEF a partir de un texto digital, tener un texto digital accesible. Lo que se incorporó el año pasado fue poder hacer esto con la asistencia de inteligencia artificial. Y lo que se gana es mucho tiempo, es decir, hacer de manera mucho más rápida el libro y bueno, por lo tanto también con menos recursos económicos. Se unió a este proyecto OpenAI y Ceibal y se va a lanzar el primer piloto ahora en abril. Entonces, bueno, todavía no les puedo contar los resultados, pero sí que es un proyecto que está en curso y que está habiendo una linda sinergia desde diferentes organizaciones. Con este termino y queda. Se los cuento. Ahora el piloto va a ser con este que está acá en el medio, el 5. El piloto se va a hacer solo con este, pero la idea es que el de lengua, solo con el de lengua. Pero ese es igual insisto que es el piloto, porque la idea es hacer una herramienta que permita, pongámonos en el caso ideal, ingresar cualquier libro y que el resultado que tengamos sea el libro digital accesible, ¿sí? Con las intervenciones, trabajado en conjunto con la inteligencia artificial y con los técnicos humanos. ¿Se entiende? Accesible quiere decir que tiene audiolibro, que tiene simplificación de algunos textos, que tiene descripción de imágenes, por ejemplo. Lo que no tiene es todavía lengua de señas. Sí.
Bueno, quedamos abiertos a preguntas. Bueno, muchas gracias, Isabel. Está buenísimo esto, ¿no? Repasar también entre todos varias de las líneas de acción que estamos llevando adelante en Ceibal, relacionadas a formación, pero también a recursos, materiales y todo lo que tiene que ver con lo relacionado a inteligencia artificial, publicaciones, que bueno, como comentabas acá, está María Eugenia, que ha trabajado también un montón en eso con todo el equipo interdisciplinario de Ceibal. Y bueno, por ahí, para mí cerramos bastante como un círculo de cosas que están sucediendo en Uruguay en relación a la inteligencia artificial con perspectiva educativa. Un poco lo que quedaría ahora en este espacio es abrir un momento de preguntas para ustedes, así que me gustaría bueno, que me dijeran si alguno tiene alguna pregunta para hacerle a alguno de los tres panelistas y yo le paso el micrófono, si te animás, así todos escuchamos. ¿Te animás? ¿Sí? Dale. Buenas tardes, mi nombre es Ailín y mi pregunta es la siguiente. ¿En qué sentido se está trabajando para que los alumnos no se apoyen cognitivamente en la inteligencia artificial y no lleguen a desarrollar sus capacidades completamente de creatividad, de razonamiento, del razonamiento crítico, todo eso? Porque eso es lo que yo, en mi punto de vista, lo veo como una pequeña amenaza, una gran amenaza, porque los niños, bueno, si ya está resuelto, ¿para qué lo voy a pensar? ¿Para qué lo voy a buscar si ya está? A eso me refiero. ¿Quién quiere tomar la pregunta? Bueno, podemos hacer una respuesta entre todos. Ahí va. Bueno, gracias por la pregunta, que me parece que seguramente recoge la voz de varios porque es de las preocupaciones que todos tenemos. Lo que está haciendo, puede ser un poco repetitiva, pero porque me parece importante, lo que está haciendo, apostando mucho Ceibal, es a la alfabetización y al entender, no nos queda otra que entender qué implican estas herramientas y entender cómo es necesario, cómo debemos usarlas, dar las discusiones de en qué edades debemos usarlas, de qué manera, en qué contextos, para qué sí, para qué no, en cada uno de esos contextos que depende de muchas cosas, ¿no? Como decía, de las edades, del proceso cognitivo que se está buscando generar. Y entonces nos parece desde Ceibal que el camino es ese, es poder también que empoderar a los docentes con esa alfabetización, ese conocimiento, y que desde ahí se reformulen varios de los procesos que se consideren necesarios. Pero es un camino a recorrer, digamos. ¿Quieres decir algo? Fue porque en realidad, Lorena, trajiste casi toda la charla, fue sobre esa pregunta. No tenemos todavía obviamente la respuesta. Yo creo que el docente tiene que estar implicado, no podemos tapar el sol con un dedo, es un gran tema cómo utilizar la herramienta y cómo evaluarla. No es una formación estadística, pero cuando a veces voy a dar charlas con estudiantes y demás de diferentes colegios, hasta los alumnos más aplicados entienden que esto es un atajo. ¿Y por qué no voy a usar el atajo? Capaz que son más hombres que chicas por esto de que somos menos respetuosos con las reglas, pero hay una gran migración, por ejemplo, de preguntarle a Google y pasar directamente a preguntarle a la inteligencia artificial, porque es más rápido. O otro tema, pero es, busco a alguien que habló en TikTok, porque no voy a buscarlo, si lo tengo en TikTok. Eso le está pasando a nuestros alumnos ahora. Creo que lo único que podemos tener como control es, yo soy el docente, yo elijo el momento cuando utilizo esta herramienta. ¿Por qué? Y para que de forma explícita, porque es un proceso que estoy construyendo algo. Capaz que si hay otras especialidades, por ejemplo, estoy enseñando un lenguaje de programación nuevo, estoy enseñando un idioma, ¿sí? No, capaz que no quiero nada, porque te salteas etapas, como decía estos Frankenstein que pasamos a buscar información. No es necesario, yo lo tengo que decir. Lo que no puede pasar es que queda clandestino. Tenemos que generar alguna confianza con los estudiantes de que esto es bueno para su educación. Supongo que cuanto más grandes, más autonomía tenemos que dar. Cuando son más chicos tenemos que tratar de hacer como lugares seguros para que usen esta herramienta
como de a poquito. Se construye día a día la ética, no sé, creo que no tengo respuestas, pero sí creo que depende mucho de nosotros cómo inculcamos a nuestros alumnos para usarla con responsabilidad. Simplemente para complementar eso, creo que lo más importante es dar marcos de referencia para el uso de estas cosas. Por ejemplo, lo que dice Pablo, no tapar el sol con un dedo, no hacer como que esto no existe, no hacer como que esto no, lo voy a esconder, sino que es, ok, si vas a usar esto, me vas a tener que explicar cómo lo usaste. Entonces ¿vas a usar ChatGPT? Bueno, me vas a tener que decir qué prompt usaste. O sea, cuáles fueron las instrucciones que le diste, cómo fue tu proceso para generar eso. Porque una cosa es que un estudiante me traiga una elaboración de sus ideas transformada por una herramienta de estas, y otra cosa bien distinta es que agarre y me diga, le pregunté, decime cuáles son las 3 cosas más importantes de la Revolución Francesa y que esa cosa escupa y yo copie, ¿no? Entonces, para mí hay un proceso, nos implica un desafío grande a nosotros como docentes de modificar nuestras prácticas, modificar la forma de evaluación, modificar las reglas, modificar el... Pero está, esa es mi única... Sí, lo único que puedo decir sobre esto. Tenemos otra pregunta por acá. Es más trabajo. Buenas tardes. Como estudiante del Instituto de Formación Docente y como egresada en diciembre del año pasado, les pregunto lo siguiente. Varias veces tuve la suerte de poder asistir a la escuela de verano, algo que anexé a mi legajo, con título, con certificación, con lo demás. Durante el último año, sin embargo, más de una vez se me advirtió, entre comillas, por profesores de mi especialidad, de que no iban a aceptar mis trabajos si tenían la más mínima generación por algún chat. Suelo utilizarlos proporcionándoles el número de ley que estoy analizando, el autor que leí, qué pretendo, cómo lo pretendo y cuál es mi posición. O sea, y he llevado el prompt, he impreso el prompt o he anexado el prompt utilizado y el chat que utilicé inicialmente para generarme ideas y a partir de ahí desarrollar todo un tema en filosofía del derecho, por decirte algo, o en derechos humanos, en Derecho Público 4. Sin embargo, se me advirtió de que era la última vez que podía utilizarlo y que no se me admitirían más trabajos de ese tipo. Entonces, quiero saber, o sea, ¿por qué? Si yo te puedo decir, en realidad, que es importante alfabetizar. O sea, todos los docentes deberíamos saber qué estamos hablando cuando hablamos de IA o de cualquier otra herramienta. Hoy contaba que Wikipedia todavía es desnotada por muchos docentes y es una gran fuente de información. Capaz que no de salida, pero la primaria, si yo no sé algún tema, capaz que está bueno. Y lo otro es que, en realidad, al ser generativa, uno ya no puede dar seguridad de que algo fue hecho por IA de 100% o no. Cuando uno le pasa el control de plagio, ya no podemos tener esa seguridad. Que antes, no, sacaste el Rincón del Vago, sacaste de tal lado y yo estoy seguro que lo hiciste. Entonces es como a nivel de derecho, que no sé nada, pero es muy complicado decir, no, esto lo hiciste, esto no lo hiciste. Va por ahí. Bueno, eso no existe. Lo que te voy a decir es eso, o sea, hay... Claro. Una ley, un artículo, lo que Sí. sea, y en base a eso es que genera un análisis propio. Sí, hay un montón de evidencia científica que dice que esos chequeadores de IA no funcionan, que dan falsos positivos, que dan falsos negativos. O sea, el asunto es, cuando vos prohibís el uso de algo, tenés que tener una herramienta medianamente razonable para poder fiscalizar. Si no, estamos como muchas veces, ¿no? en este país que tenemos normas, pero después no tenemos formas de hacer enforcement de la norma, ¿no? Entonces, esa persona que dice, yo voy a prohibir esto, tiene que tener la capacidad después de verificarlo. ¿Cómo lo va a verificar? Entonces,
justamente, esta es una discusión que se está dando en todo, no solo en el ámbito de los trabajos, claro, sino en el ámbito de las publicaciones científicas, ¿está? En las revistas, en los journals, ¿no? En las conferencias, es ¿cómo hacemos? Porque también, por otro lado, la existencia de estas herramientas han hecho que haya como un boom en la gente que escribe cosas y que manda cosas, ¿no? Entonces, hay un tema ahí con la validación de la originalidad y la frontera de la originalidad. O sea, yo creo que hay un tema ahí que es una discusión mucho más larga de redefinir qué es lo que vamos a considerar como contenido original. El que yo pusiera una cita bibliográfica según APA en el medio de una disertación, no sé, ahora que nombré a Harari, por ejemplo. Pero a partir de eso yo tenía todo un análisis propio y había desarrollo, y no solamente eso, yo hablo muchísimo en los Zoom, soy molesta, igual que acá, o sea, hablo demasiado, tengo verborragia. Te tendrías que dar cuenta cuándo es mi producción y cuándo es el ChatGPT hablando solo como loco. Sin embargo, ya te digo, recibí 2 llamados de atención de derecho público y filosofía del derecho sobre mi producción. Es la reacción. Sí, yo creo que una cosita aporto ahí nomás que tiene que ver también con... Sí, ya va. Una respuesta cortita. Con los tiempos que son diferentes, los tiempos de avance de la tecnología y los tiempos también de adopción y de que se acomoden frente a eso los otros sistemas, ¿no? Por ejemplo, el sistema educativo. Bueno, ¿cómo dar respuesta a eso? Estamos en un proceso y nos toca atravesar esa parte que todavía no ha podido acomodarse frente a ese desarrollo tan rápido de la tecnología. Entonces sí, van a aparecer contradicciones y obstáculos. Sí. ¿No te gusta el micrófono? Así. Pero están filmando, así que... Bueno, primero que nada, pido disculpas porque capaz que lo que digo es una estupidez, pero me siento como abrumado un poco por esto. Y es un comentario y varias preguntas que no tengo claro de cómo funciona realmente esta CIA. Lo primero es que las cosas no valen solamente por cómo son, sino que valen también por cómo fueron hechas, por cómo fueron generadas. Y en ese sentido yo creo que es necesario rescatar el valor de la autenticidad, que no es lo mismo que la originalidad. Yo puedo comprarme un montón de ropa, buzos de tejido fabricados, ¿sí?, por poco dinero. Sin embargo, cuando hay algo que es tejido a mano, hecho a mano, no estoy diciendo que esté bien o esté mal, en general se considera más valioso y se paga más. ¿Sí? No estoy juzgándolo. ¿Sí? Puedo comprarme una artesanía, ¿sí?, que es una réplica hecha en China de una artesanía boliviana, peruana, pero si hay uno que es originario de ahí, que es auténtico, mucha gente lo va a pagar más. ¿Sí? Por algo la gente viaja no sé cuántos kilómetros y se pone frente a la Mona Lisa, cuando capaz que lo podés ver mucho mejor en un video, o va a Machu Picchu, cuando capaz que ves mucho más detalles en una película que si estás ahí, pero no se siente igual. ¿Sí? Y nosotros, todos somos diferentes, por lo tanto todos somos auténticos. Y eso es como algo, me parece, propiamente humano. ¿Sí? O sea, me quedé pensando en lo primero, que era lo humano, la creatividad. Y por tanto, digo, así algo sea hecho, alguien lo fabrique siempre igual, ¿sí?, o lo haga a mano, pero siempre igual, siempre va a tener alguna imperfección. Y esa imperfección dejó de ser bueno, es como que le atribuye valor. Y la pregunta es con respecto a la creatividad, ¿sí? Tengo entendido que las IAs estas son básicamente modelos probabilísticos, ¿no? Entonces, hay una parte de lo nuevo, de lo creativo, que siempre es recombinar lo que existe y combinarlo de una manera nueva. Y la mayoría de las cosas nuevas que encontramos no son más que una nueva combinación de lo que ya existe. ¿Sí? Pero cada tanto surge algo que sí es auténticamente nuevo, que no es simplemente una combinación de lo que ya existía. No me queda claro si estas
IA son capaces de algo así, o siempre las respuestas son una combinación probabilística nueva, una combinación nueva, pero de lo ya existente. Y en eso es lo que planteaba allá la autora de cuando preguntás temas polémicos o éticos. Sí, el ser humano tiene conciencia, el ser humano tiene ética. La IA, entiendo que no. Sí. Entonces, se le complica darte una respuesta porque, bueno, cuando es un tema que no hay un consenso o que no está aceptado, no tiene un valor en el cual juzgar, decir, me inclino por esta posición o me inclino por la otra. Pero no sé. No sé si queda claro lo que quiero preguntar. Sí, claro, estoy como pensando. Pero podemos estar años hablando de esto. Perdón. No. Pero sobre todo eso de cómo funciona, si realmente bueno, hay modelos que creen algo auténticamente nuevo o es una recombinación de lo que algunos nueva. Como yo creemos que en el estado actual estos bichos que atrás tienen Transformers y Attentions y pipi, yo creo que no. Hay personas que creen que sí, que existe la capacidad o la posibilidad de que estas tecnologías lleguen a... Y hay otros que dicen no importa. Porque hay una discusión y una línea de discusión que es bastante interesante y es que a estos artefactos a veces les estamos pidiendo cosas que ni siquiera a nosotros como humanos nos estamos pidiendo. ¿Está? Porque, yo qué sé, no sé. Vos le pedís a una persona cuando la vas a entrevistar para algo, tratar de averiguar si tiene sesgos o no, y no. Por ejemplo, ¿no? Entonces, hay como toda una discusión y hay una reflexión interesante porque le estamos pidiendo a estos bichos que tengan un comportamiento o una capacidad de darnos cuenta de cosas, dar cuenta de cosas y de su marco teórico y ideológico y no sé qué, y que a nosotros como docentes cuando nos paramos dentro de una clase tampoco nos lo piden. Entonces plantea unas discusiones interesantes sobre, bueno, nada, da para mucho rato. Sí, es profundamente filosófico y humano. Preguntas de investigación. La discusión. Sí. Podría responder, pero no, porque hay más preguntas. Vamos con las últimas dos preguntas por tema tiempos. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Stephanie. Quería hacer una pregunta que tenía que ver con lo que decía Lorena recién. El desafío ético y epistemológico que no nos estamos pidiendo a nosotros mismos, ¿no? Como, ¿en qué manera ponemos tan en juego la ética y pensar sobre el conocimiento? Como que a veces lo tenemos un poco abandonado. Y en ese sentido también pensaba en la obsolescencia que vemos hoy todo el tiempo. Si ya lo veíamos en la ciencia y tecnología, estar todo el tiempo así como muy activos en el conocimiento nuevo, ahora con la IA, yo soy nuevísima, pero me hablan del 2023 como que caducó ya, y a mí me da algo, yo todavía no procesé que estamos en 2025. Entonces, ¿no? ¿Cómo se acelera? Como que nos volvemos en esa misma máquina de la obsolescencia en nuestro propio conocimiento. Eso es un desafío bastante interesante, pero no lo voy a hacer como modo pregunta porque no nos digamos más. Me quedó algo resonando, Lorena, también a vos, que en un momento, creo que hablando de los impactos ambientales, dijiste que algunas pueden ser que sean menos, que tengan menor impacto. No me quedó claro cómo hacen para eso. ¿Me lo podrías repetir? Gracias. De nada. Tiene que ver justamente con los modelos matemáticos y la forma que tienen de explorar. Porque estos bichos muchas veces lo que hacen es eso, se exploran espacios de soluciones, ¿no? Entonces, bueno, hay otra forma de pensarlo que capaz que no son tan fuerza bruta, ¿no? Porque muchos de estos modelos tuvieron éxito gracias a que tenían muchos datos y tuvieron éxito gracias a que tenían mucha capacidad de cómputo. Entonces, hay modelos que son fuerza bruta que dale porque no pasa nada. Pero hay posibilidades de repensar eso para hacerlo más eficiente. Entonces, es eficiencia en ese sentido, es construcciones matemáticas distintas por atrás, básicamente. Bueno, por allá atrás había una mano levantada. Ahí. Voy. Ya llego. Está largo el salón. Ahí va. Hola, buenas. Me voy a levantar porque estoy en el fondo. Bueno, por mi acento, no sé si se dieron cuenta que yo soy chileno. Vengo directamente desde Valparaíso a esta escuela. Y quisiera poner en contraste la experiencia de lo que ha significado el tema de la inteligencia artificial en educación desde lo que hemos conocido.
porque yo no soy docente, pero sí trabajamos directamente hace mucho tiempo con los docentes. Bueno, hace cerca de 5 o 6 años atrás, producto de la alta carga escolar que tenían los estudiantes por la jornada escolar completa, se planteó a nivel global reducir bastante significativamente la cantidad de trabajo en la casa. Vale decir tareas, trabajo, etcétera. Porque los chicos pasaban cerca de 8 horas en el colegio al día en promedio y aún así tenían que llegar a la casa a hacer tareas. Entonces eso evidentemente era más fácil reducir la carga en la casa que reducir la carga horaria, porque los colegios en Chile igual lamentablemente todavía tienen una lógica de guardería. ¿Qué sucedió? Que cuando llega esto de la inteligencia artificial, había muchos, o la mayoría de los docentes, que estaban haciendo la mayoría de su trabajo, o sea, del trabajo los niños lo estaban haciendo en el aula. Entonces, como estaban siendo supervisados directamente, era muy poco el espacio que ellos tenían o tienen como para éticamente aprovechar lo que es la inteligencia artificial y responder a la evaluación o al trabajo sin que el profesor o el docente se dé cuenta que está con el celular o que está con el computador, porque también hay una supervisión. Entonces, en ese sentido, donde sí estuvo el debate fue en la universidad, porque en la universidad hay mucho más trabajo autónomo. Entonces ahí es donde entró prácticamente una crisis pedagógica, porque el 90% del aprendizaje universitario, por lo menos en Chile, y de mi experiencia, se hace de manera autónoma. Entonces ahí sí había un problema y ahí sí hubo una polémica que todavía no se resuelve y que tiene que ver directamente con el plagio. Ahora, si bien no existe ese problema como tan polémico, sí hay otros problemas en la educación chilena a raíz de la inteligencia artificial, y lo vengo a compartir. A lo mejor acá también ha pasado, pero hace un par de años, si no me equivoco, un grupo de estudiantes en un colegio particular empezó a generar a partir de las caras de las compañeras sus cuerpos desnudos. Y empezaron a vender esas fotos con una aplicación de inteligencia artificial que no es ninguna de las que nombraron, evidentemente, y que son de pago. Entonces ahí entró la justicia, porque se consideró como tráfico de material pornográfico de menores, pero ahí está el tema también, porque en el fondo le estamos dando una herramienta, pero esa herramienta también puede ser utilizada para, en el fondo, herir a otros, transgredir a otros. Entonces yo creo que ahí también hay un tema ético que lamentablemente es mucho más serio que si plagian o no plagian. Sí. Gracias. Es así. Yo estoy como una cruzada muy grande en esto de prohibir o educar. Yo estoy convencido que hay que educar. ¿Sí? Salió ayer que en un proyecto de ley que quieren prohibir los celulares en escuelas, liceos, recreos, en todos lados. Y nuestra función es educar. La tecnología no es buena ni mala intrínsecamente. Puede ser utilizada con cosas buenas y cosas malas. Entonces, intentemos maximizar los beneficios y a minimizar los riesgos. ¿Sí? Uno puede con 2 pesos clonar la voz de cualquiera de que estemos acá, 10 minutos, y hacer llamar a tu abuelita para que te dé plata y caer en una estafa. Se puede hacer rápidamente. Puedo agarrar una foto y desnudar a una persona. Es horrible lo que pasó en Chile, también pasó acá en Uruguay. ¿Qué hacemos con eso? No podemos prohibirlo, porque aparte es parte de fuera de la escuela, pero sí hay que educarlo, hay que ser muy claro. Creo que hay que generar normativa nueva, hay que cambiarnos. Lo que sí que nos mueve los cimientos y muy rápido. Entonces hay que adaptarse y hay cosas que están muy afectadas. Lo que antes funcionaba ya no funciona. Entonces dejemos como de quedarnos perplejos y empecemos a hacer. Por eso tenemos a Ceibal, que es un gran motor que nos ayuda en esto. Y bueno, vayamos para adelante, no nos queda otra. No sé si quieren agregar alguna palabra más. ¿No? Bueno, por un tema de tiempo, que también vi que por ahí hay gente que se está levantando, capaz que por acá vamos dando cierre.
quedan preguntas planteadas porque es un tema que está en auge y que claramente es difícil responder todas las preguntas en su totalidad o acabarlas. No lo podemos hacer a veces con semanas, meses de investigación, así que tampoco podemos terminar las preguntas acá, pero lo importante es como pensar esto como espacio de formación y también como espacio para plantear los temas en la comunidad docente y en la comunidad de investigación y también para nosotros, para Ceibal, que si bien Isabel les puso muchas de las cosas que están sucediendo, nosotros estamos todo el tiempo aprendiendo sobre cosas nuevas y también de cómo trabajar mejor estos temas y de cómo mejorar las herramientas que brindamos hacia el exterior. Yo tengo un pequeño avisito. Está abierto ahora un llamado del Fondo Sectorial de Educación, de la ANI, para proyectos de educación para personas que sean del CFE, del Consejo de Formación en Educación. O sea, los titulares tienen que ser personas que sean docentes ahí con carga de más de 20 horas o algo así. Les digo porque hay una oportunidad y hay posibilidades de conseguir financiación para investigar en cosas, quizás algunas de estas cosas. Nada, un aviso. Totalmente, buenísimo, muchas gracias. ¿Querías decirme algo? Totalmente. Y para mí es re interesante que Lorena haya traído este tema de discusión porque a veces no se habla tanto de esa problemática relacionada a los sistemas de informática, específicamente a los sistemas de inteligencia artificial que implican tanta capacidad de cómputo y por lo tanto cada vez que nosotros estamos utilizando, estamos exigiendo una cantidad de computadoras funcionando. Por eso también algunos sistemas nos cobran por usarlos. Y bueno, eso es un tema interesante para conversar. Pero no solo entre nosotros, también conversarlo con los estudiantes, que eso sería también como una puerta de entrada para seguir trayendo estos temas al aula y que nosotros como ciudadanía, en esto de IA desde cero, podamos seguir aprendiendo y teniendo espacios para educarnos todos, nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, y así seguir con esta línea. Tendríamos que ubicarnos por ese lado del uso estúpido, tonto, obsoleto, y bueno, lo que realmente necesito nada más. Y encargarlo por el lado del ecologismo serio. Sí. Yo, rapidito, para cerrar, me anoté como algunos puntos que me parecen interesantes, como ideas clave que trajeron acá Pablo, Isa y Lorena. Empezando como con la presentación de Pablo, el pensar esto, ¿no? La IA integrada, pero cómo nosotros integramos la IA y cómo lo tomamos como desafío para nuestra formación. El formarnos para integrarla y el integrar para formarnos es como ese doble juego. Y ahí aparece esto de la idea de la IA como copiloto, que no sea nuestra guía, sino que sea un compañero, una herramienta más. Que es un poco lo que intentamos llevar adelante también con Ceibal, con las formaciones que vamos dando y los cursos. Pero también la importancia de reconocer los problemas que tiene la inteligencia artificial y los conflictos y las problemáticas que están desarrolladas alrededor de ella. Y plantearnos esta pregunta que traía Pablo es muy importante. Esto es mi perspectiva, de qué es lo humano, ¿no? Esa discusión yo creo que siempre aparece cuando aparecen estos avances, pero no hay que olvidarse de conversar entre nosotros qué es lo humano, qué nos hace humanos, qué nos define y cómo eso impacta en nuestra forma de ser, en nuestra vida y en nuestra sociedad,
también pensando en nosotros y en las futuras generaciones. Y yo acá vuelvo como en esto de las preguntas, muchas de las preguntas que traían, yo les propongo que lo piensen en clave de lo que se exponía y sobre todo lo que expuso Lorena, si los problemas relacionados a la inteligencia artificial si son todos problemas nuevos o si son problemas que por ahí en otros momentos ya surgieron. Porque la informática y el procesamiento de datos no es algo solamente de la inteligencia artificial. La ética no es un problema solo que viene con la inteligencia artificial. Los sesgos están presentes, decían nosotros, tenemos sesgos, obviamente. Entonces, ¿son nuevos esos problemas? ¿O importa ponerlos sobre la mesa y ver cómo discutirlos? Pero también, aprovechando que sabemos que la inteligencia artificial se está moviendo a ritmo acelerado, capaz darle importancia, seguir investigando, pero no quedarnos en ese lugar parados pensando no voy a usar la inteligencia artificial porque me va a traer este problema, sino la integro, me formo y lo utilizo. Y esto implica un proceso de atención, ¿no? Nosotros como usuarios, también como la primera línea de defensa ante algunos de estos problemas que pueden surgir. El uso consciente relacionado a el aprovechar mejor los recursos, el uso atento para estar con atención ante los sesgos que pueden haber justamente en estos sistemas. Y bueno, y la oportunidad también de aprovechar los cambios de paradigma para seguir avanzando en esto de DeepSeek y de las cosas que se van moviendo todo el tiempo y el estar atentos. Yo les propongo que sigan investigando, sigan leyendo, hay un montón de entusiasmo, me recopa que vengan, que estén acá con nosotros, que compartan y también que nos den la oportunidad de aprender de la comunidad docente, porque eso es importante. Hoy hablábamos de Ceibal y de todo lo que está haciendo, pero esto es la comunidad educativa. También está UDELAR investigando y también la comunidad docente poniendo en juego estas tareas, poniendo en juego las herramientas. De eso habla un poco Secundaria, el libro que estuvimos hablando. Y también dennos la oportunidad de aprender de sus prácticas y de cómo nosotros como Ceibal podemos dar mejores y más herramientas para ustedes y para los estudiantes. Muchas gracias por su tiempo.